14:12. Ujú. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Siendo hoy las 14:12 minutos, horas del día del 26 de septiembre del 2024, agradezco la presencia de todos los presentes y solicito al secretario maestro Luis Roberto Ayala Martínez hacer uso de la voz para dar inicio a nuestra sesión. Adelante, Luis. Con su venia, presidente. Buenas tardes a todos y cada uno de las y los miembros del Comité de Transparencia. Agradeciendo como siempre la participación del presidente y de quienes conforman este órgano colegiado. Antes de proceder y a declarar instalada la tercera sesión ordinaria del 2024, quiero someter a consideración de las personas integrantes del Comité de Transparencia el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, análisis de la solicitud 02 11 66 72 40 00022. Cuarto, asuntos generales. Quinto, lectura de acuerdos. Sexto, cierre y clausura de la sesión. Una vez sometido, les solicito de la manera más atenta, sírvase a aprobar o rechazar este orden del día mediante votación económica. Quienes estén a favor, 3 votos a favor. Quienes estén en contra, 0 votos. Y en abstención, 0. Es mi deber informarle a la licenciada Gabriela Gallegos López, quien funge como enlace de la unidad de transparencia, que asienten el acta que fue aprobado el orden del día por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Pasaríamos entonces a la lista de asistencia y de esta manera declarar el quórum legal. Contador público Martín Alonso Coto Ochoa. Presidente. Vocal propietario licenciado Jesús Francisco Javier Sández López. Presente. De la unidad de enlace licenciada Gabriela Gallegos López. Presente. Contador público Víctor Manuel González González. Presente. Y el de la voz, el secretario Luis Roberto Ayala Martínez, presente. Es mi deber informarle, presidente, que contamos con un quórum legal para sesionar, por lo tanto pasaríamos al segundo punto del orden del día. También es importante hacer mención que contamos con la presencia de los suplentes que han sido plenamente aprobados en sesión anterior. Pasaríamos con esto al punto 1 y punto 2, ya fueron dados aprobados. Al tercer punto, el análisis de la solicitud 02 11 66 72 24 0 00022, para lo cual pasaremos directamente a las preguntas que hace la solicitud antes mencionada. Y comenzamos con: se me informe qué políticas en materia de protección de datos personales han diseñado y o implementado. Se me entregue el documento de seguridad. 3. ¿Qué medidas de seguridad han adoptado para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales? ¿Qué procedimiento han establecido para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales? ¿Qué procedimientos han implementado y o desarrollado para recibir y responder dudas y quejas de los titulares de los datos personales y en qué consiste? ¿Qué mecanismos han utilizado y o aplicados para cumplir con los plazos fijos para la supresión de datos personales? En los años 2010 a la fecha, ¿qué mecanismos y o desarrollo han aplicado para la revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales y cuáles son? ¿Qué códigos de buenas prácticas y o modelo en materia de protección de datos personales han implementado y o realizado y o elaborado, etcétera? ¿Qué programas y o políticas de protección de datos personales han implementado y o realizado y o elaborado, etcétera?
solicitó su programa de capacitación en materia de datos personales han aplicado en su institución y o dependencia de los años 2023 y 2024. ¿Qué programas y o políticas de seguridad de datos personales han implementado en su institución y o dependencia en los años 2023 y 2024 y cuáles son? ¿Qué programas y o servicios y o sistemas y o plataformas informáticas han realizado y o implementado y o diseñado para el tratamiento de los datos personales? ¿Qué medidas de seguridad han implementado para mantener la seguridad para la protección de los datos personales que permitan protegerlo contra daño y o pérdida y o alteración y o destrucción para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad? Se me entregue una copia escaneada de la bitácora de las vulneraciones de seguridad que han tenido sobre los tratamientos de los datos personales. ¿Cuántos casos de vulneración han reportado el órgano garante sobre las vulneraciones de datos personales en los años 2010 a la fecha? ¿Qué mecanismos y o controles han implementado y o realizado sobre aquellas personas y o servidores públicos que integran para garantizar y guardar la confidencialidad sobre los datos personales que utilizan en sus tratamientos de los datos personales? ¿Cuántas personales y o servidores públicos manejan datos personales? Se me informen por su nombre de los servidores públicos, áreas de adscripción y el cargo. Les informo que estamos haciendo una lectura tal cual como lo viene aquí. Si hay alguna palabrita que suene raro es porque está escrita de esa manera. ¿Cuántas solicitudes de derechos de ARCOP han realizado desde los años 2010 a la fecha? Además, se informe por mes cuántas han recibido y esas cuántas ha sido de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de portabilidad, y cuántas son hombres y mujeres y cuáles se han declarado la inexistencia de los datos personales. Copia escaneada del nombramiento de su oficial de protección de datos personales. Solicito el programa de capacitación del Comité de Transparencia y o Unidad de Transparencia y o Oficial de Protección de Datos Personales en materia de protección de datos personales de los años 2023 y 2024. Se me informe sobre los procedimientos que han implementado y o realizado para la eficiencia de la gestión de las solicitudes de derechos ARCOP y qué área lo realizó. ¿Cuántas transferencias han realizado en materia de datos personales en este año 2024 y qué áreas administrativas lo han realizado? ¿Cuentan con el programa integral de gestión de datos? En caso de contar con dicho programa, se me proporcione. ¿Qué mecanismos han implementado y o realizado para asegurar que los datos personales se entregue a solo sus titulares y o representantes? ¿Cuántos servidores públicos integran su unidad de transparencia? ¿Cuántas auditorías en materia de datos personales le han solicitado al órgano garante desde el 2010 a la fecha? Se me informe si han remitido el informe semestral referente al número de requerimientos de localización geográfica en tiempo real y de registro de datos realizados, así como el número de registros de datos de comunicaciones cancelados y suprimidos de manera segura, una vez cumplido el fin para el cual fueron solicitados de los años 2010 a la fecha. Referente al informe antes solicitado, se me entregue el link donde pueda consultar la información estadística de dicho informe. ¿Cuántas denuncias en materia de datos personales han recibido desde el año 2010 a la fecha? Se me explique cuáles son las medidas que aplican para uno de los principios incorporados
en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para garantizar el tratamiento de los datos personales. ¿Qué sujetos obligados han presentado su evaluación de impacto en la protección de datos personales en los años 2020 a la fecha? ¿Cuántas recomendaciones no vinculantes han emitido sobre el contenido de la evaluación de impacto de los años 2020 a la fecha? ¿Cuántas denuncias en materia de obligaciones de transparencia han recibido desde el año 2020 a la fecha y el sentido de la resolución? Y por último, ¿qué programa y o acciones han implementado en materia de gobierno abierto? Fin de la lectura. Para dar continuidad con lo relativo a estas preguntas de transparencia o solicitud de transparencia, le solicito a el vocal, quien es el coordinador jurídico de la Secretaría, nos brinde su opinión. Así que el licenciado Jesús Francisco Javier Sández López haga uso de la voz. Como ya quedó de manifiesto en la lectura, está pidiendo mucha información, muchos datos, algunos son muy específicos y otros pueden ser dada la respuesta de manera genérica. Aquí lo único que se puede comentar a estas alturas, todavía estamos en tiempo para poder brindar la respuesta dentro del periodo que nos corresponde. Se va a hacer la respuesta apegada a la normatividad, observando todas las vertientes y cuerpos normativos y en estricto sentido también respetando la protección de datos personales, porque también en algunas preguntas de las que él formuló están excedidas sobre el tema del respeto de los datos personales, ¿no? Vamos a observarlo, vamos a cumplir en tiempo, y a grosso modo pues vamos a seguir nosotros cumpliendo como hasta ahora con las obligaciones que tiene el Comité de Transparencia, así como darle respuesta a todas las preguntas que nos han estado solicitando de la mejor manera, con total transparencia, garantizando que toda la información está correcta y se ha revisado hasta la saciedad en las diferentes áreas de la Secretaría. Bueno, entonces daremos respuesta a la solicitud 02 11 66 72 24 0 00022 en el tiempo máximo, que es el día 9 de octubre. También nos hace llegar a esta mesa el ingeniero Juan Martín Hernández Bravo, quien funge como analista de sistemas de la Dirección Administrativa. Le solicito a este cuerpo colegiado acepte esto para que sea debidamente integrado al cuerpo de la respuesta, por lo cual, y para que quede asentado de manera correcta en el acta, le solicito se realice la votación mediante manera económica. Los que estén por la afirmativa, 3. Los que estén en contra, 0. Los que estén en abstención, 0. Es mi deber informarle a la licenciada Gabriela Gallegos López que acepte el documento del compañero Juan Martín Hernández Bravo y que sea anexado al cuerpo de la respuesta, ya que fue votado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con esto daríamos por finalizado el tercer punto del orden del día. Pasaríamos al cuarto, que es asuntos generales, y dentro de la lista que nos hicieron llegar tiene el uso de la voz quien funge como vocal, el licenciado Jesús Francisco Javier Sández López, para hacer uso de la voz. Igual de nuevo cuenta, gracias por permitirme el uso de la voz. Es importante mencionar que para seguir cumpliendo con las obligaciones del Comité de Transparencia y por haberse retirado la compañera que fungía como mi suplente a otro encargo en otra dependencia, es deber nuestro pues, volver a designar o proponer al comité, al comité como tal nosotros, para la reposición del suplente que se nos fue por otra encomienda, y propongo al licenciado Enoc Francisco Valenzuela.
Es un muchacho que tiene ya tiempo trabajando con nosotros aquí en la Secretaría, y por la calidad humana y profesional creo que sería la persona indicada para poder cubrir el espacio de la compañera Itzayana Mesa, que nos hizo el favor también de cubrirnos por mucho tiempo, pero por cuestiones de labores, pues tuvo que retirarse aquí de la Secretaría y cumplir otras encomiendas. Okay. Es mi deber informarle, presidente, contador público Martín Alonso J. Ochoa, que tendremos que votar la aprobación o rechazo en su caso del compañero Enoc Francisco Valenzuela Lara. Luna, disculpa, Enoc Francisco Valenzuela Luna, para que pueda fungir como suplente del vocal propietario, el licenciado Jesús Francisco Javier Sández López. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo alzando la mano. 3 votos. Los que estén en contra, 0 votos. Los que estén en abstención, 0 votos. Licenciada Gabriela Gallegos López, le solicito de la manera más atenta, plasme en el acta que el compañero licenciado Enoc Francisco Valenzuela Luna es ahora el nuevo suplente, una vez que fue votado de manera afirmativa por 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, del vocal propietario, licenciado Jesús Francisco Javier Sández López. Son todos los asuntos generales que nos llegaron a esta mesa, presidente. Con ello pasaríamos al 5º punto del orden del día, que es la lectura de acuerdos, para lo cual le solicito a la licenciada Gabriela Gallegos López, quien es la enlace de la unidad del Comité de Transparencia, que haga la debida lectura de los acuerdos. Pues no detecté un acuerdo como tal, No, pero en estricto sentido se trabajará con la se tomará respuesta. nota, Ajá, ¿no? Sí. se tomó nota sobre la respuesta a lo que es la solicitud con terminación 022, que fue la que estuvo en el orden del día para análisis. Y lo del compañero no. Y el cambio de suplente del vocal propietario. Perfecto. Acto seguido, pasaríamos al 6º y 7º punto del orden del día relativo al cierre de la sesión y clausura. Presidente y consejo del Comité de Transparencia, les informo que siendo las 14 horas con 29 minutos del jueves 26 de septiembre del año en curso, damos por clausurada esta tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Baja California. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.